Yo diría que lo positivo está orientado a decir, bueno, el gobierno ha demostrado que está consciente de que algo tiene que hacer con la situación. Lo negativo, nuevamente, yo creo que es el camino elegido y las medidas que se han tomado, que son parciales, que no tienen un consenso político dentro del propio gobierno y que por lo tanto no van a solucionar sino agravar los problemas que pretenden atacar. Para reducir el gasto hay que producir una reforma total de lo que vendría a ser el presupuesto nacional, tanto del lado de los ingresos como del lado del gasto. Si no se mide correctamente cuál es el nivel de gasto público en todas las jurisdicciones, no solo a nivel nacional, cuál es el tamaño de Estado que queremos y cómo se van a obtener los recursos para el mismo, cualquier esfuerzo o cualquier anuncio de reducción aislado no pasa de ser una expresión de buenos deseos. ¿Habría que hacer una reforma fiscal? Una reforma fiscal total ya ha demostrado este sistema tributario que cumplió su misión en un momento histórico y que ahora con, permítame la expresión, numerosos parches en los últimos tiempos demuestra que es un sistema fiscal que ya no funciona más. Que habría una importante decisión de realizar obra pública. Por montos que a mí por allí me han hecho abrir los ojos, 6.000 millones por año, 500.000 puestos de trabajo. ¿Esto es posible? Bueno, yo creo que si esto es planteado tal cual como el ministro Gallo lo anunció la semana pasada, es mejor que no salga. Y sería una gran contradicción con las medidas anunciadas ayer, porque ese programa al cual hace referencia el ministro es un programa que se sustenta fundamentalmente en financiamiento externo por un lado y en aportes del sector público por el otro. Entonces tendríamos un efecto neto de aumento del gasto público tras un objetivo loable como es procurar el empleo. Acá lo que hay que crear es condiciones de compra. Más análisis del ajuste de Fernando de la Rúa, el doctor Héctor Paglia, el contador Bertaina y el doctor Fernando Corceladi. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué pasa si este ajuste no promueve resultados? Trever dijo, dentro de 4 o 5 meses nos volvemos a encontrar, sentarnos en esta mesa y estar discutiendo un nuevo ajuste. Fernando. Creo que evidentemente este ajuste fuerte, yo no pienso que hoy sea la situación actual no sea la peor que puede vivir la economía, sino que estos efectos van a ser efímeros, porque si bien todos los economistas coinciden en que el ajuste y la deuda que tenía el sector público se ha cumplimentado con estas medidas que ha tomado el gobierno, me parece que son efímeros sus efectos en el sentido de que no se han hecho las reformas estructurales y lo que los mercados y la sociedad estaban esperando. Yo creo que se ha ajustado el gasto, se han tomado decisiones audaces desde el punto de vista del sector público, pero no se ha tocado para nada el sistema tributario, no se ha tocado para nada tratar de bajar la presión fiscal, no se ha buscado tratar de conseguir mejores indicadores de competitividad. Estamos hablando que devaluar resulta muy poco feliz, pero tampoco estamos haciendo nada para que nuestros productores tengan mejores costos comparativos con otros países. Norberto, ¿es necesario hacerlo sobre ese punto crucial? Yo creo que es necesario revisar lo que pasó en los últimos años, Ricardo, y vemos que el gasto primario se duplicó. En 5 años se duplicó. De 27 pasó a 54.000 millones. Por otra parte, arriba de este gasto primario, de las cuentas públicas nacionales, ¿verdad? Los intereses de la deuda que en 1994 pagábamos 3.200 millones, en el presupuesto del 2000 son 9.038 millones, más este ajuste producto de la tasa de interés de los Estados Unidos, estaremos en 9.500, 9.600 millones. Vale decir, habremos triplicado el gasto de intereses desde el 94 a la fecha. Consecuentemente, yo creo que era saludable y necesario bajar el gasto público. Un gasto público que no se integra solamente con el único sector que no había ajustado. Yo la verdad es que siento por aquellos que ahora sufren un recorte de sus ingresos, pero el resto de la sociedad paga por esos ingresos que no se habían ajustado. En el sector privado hay muy pocos sueldos por encima de los 1.000 pesos y mucho menos por encima de los 6.500. De modo tal que tiene justicia también este ajuste desde el punto de vista de ese lado del gasto, pero mucho más justicia lo tiene
cuando pensamos en las absurdas remuneraciones de algunos legisladores de provincias. En consecuencia, esto apunta en una dirección correcta cuando se trata de poner en caja un gasto que se había desbordado durante la etapa en que se dilapidó todo durante los 10 años del menemismo. Doctor Paglia, ¿estamos frente a un verdadero plan de gobierno o es una sucesión de parches que van tratando de tapar o jugar como bombero apagando incendios? Bueno, yo creo que acá nuevamente el diagnóstico es acertado, es decir, creo que nadie discute la necesidad de poner en caja las cuentas públicas, pero indudablemente que las medidas que se toman son medidas parciales, medidas que en definitiva exigen volver a parchar sobre lo ya parchado y que se va haciendo en una situación que se va deteriorando permanentemente. Insisto que más allá de si esto es consecuencia de la herencia o no, quien tiene que dar la respuesta es el actual gobierno, y el actual gobierno lo que tiene que hacer es una profunda reforma estructural de todo lo que es el área fiscal, tanto del lado de los ingresos como del lado de los gastos. Convertibilidad mediante, es decir, la convertibilidad no permite maniobrar con la política monetaria y sí debe hacerse con la política fiscal, y creo que es ahí donde al gobierno le está faltando un plan estructurado que contemple las distintas alternativas y los distintos aspectos de todas las jurisdicciones, es decir, no es solo un problema de nivel nacional, sino también en los niveles provinciales y municipales. En tanto y en cuanto no encaremos esto con decisión, indudablemente que vamos a estar asistiendo a permanentes soluciones de coyuntura que, como le decía al comienzo, no van a dar los resultados esperados. Ya lo tuvimos con la reforma tributaria de principios de año, que fue otra rebaja salarial. Esto nuevamente asienta y pivotea sobre una rebaja de salarios y se está anunciando ya con la reforma de las obras sociales que a partir de los 1.500 pesos de remuneración va a haber un mayor costo impositivo para quienes a partir del año próximo, a la luz de cómo está planteada la reforma. La gente quiere saber cómo se sale de esto, qué viene después de esto. Bueno, esto tiene su lado positivo desde el lado del gasto y de la inversión pública. Por un lado, estos detracciones de los sueldos van a ir a parar a planes trabajar de manera tal que la contención social por los desocupados de algún modo estaría contemplada. Para inversión hace falta confianza. ¿Generamos confianza? Esto es el problema que sufrimos los argentinos desde hace tiempo. Apenas se lanza una medida que sería el ajuste positivo, recaudar más para equilibrar las cuentas, se la califica de impuestazo, recibe una fuerte condena mediática y acompañada por la voluntad de la gente de no pagar. Pero, repito, y termino lo anterior, el lado positivo está por el lado de las inversiones. Se quiere juntar la iniciativa privada con los ahorros del sector público para canalizar hacia inversiones. Ese tipo de inversiones en obra pública que no son mano de obra intensivas. Es decir, si se construye un camino no se construye con tanta tecnología o tanta máquina como se construye un automóvil. Demandaría mano de obra, es lo que nos hace falta, resolver el grave problema de la desocupación. La desocupación tiene límites insostenibles. Nuestra desocupación histórica es del 6%, estamos en el 14%. ¿Pero golpeando los salarios se puede lograr eso? No es que golpean los salarios, golpean una parte. Vos me decís que es un problema de condena mediática. Yo no creo que sea un problema de condena mediática cuando se afectó concretamente el primer impuestazo, o mal llamado impuestazo, de acuerdo como, no fue una condena mediática, tocó los bolsillos de los sectores más débiles. Correcto, es cierto, tocó los bolsillos. No, y produjo una retracción en la economía bastante intensa. Y estoy totalmente de acuerdo en que hay otros sectores que debió tomar. Y yo condeno que no se haya tocado los subsidios a las empresas privatizadas. Yo condeno que no se haya tocado todavía para nada la rediscusión de las tarifas de las empresas privatizadas. Yo condeno que no se cobre a los deudores por cánones que tienen que pagar el Estado. Hay muchos otros aspectos que realmente a mí me dejan insatisfecho. Lo que ocurre es que creo
Ricardo, que no podemos estar condenando en forma inmediata para esperar el fracaso. Y esto estamos esperando. ¿Qué significa? Por cierto, que la sociedad ya condenó esta abstención fiscal o la propuesta de Moyano, ¿verdad? Ya la sociedad la condenó. Pero no podemos vivir con un Estado que no tenga recursos. O, desde el otro lado, no podemos convivir con un Estado que gasta mucho más que lo que recauda y cuya presión fiscal es sumamente baja, 20% del producto, 20.9%. Brasil, nuestro competidor, que dicen que es más barato, 29 y otros lo miden 33. Estados Unidos 35. Nuestro país no puede vivir con un Estado ausente. A esto hemos llegado con esta política tributaria que realmente hay que reconvertir. ¿Este Estado ausente puede sostenerse en las actuales circunstancias, en este marco? Creo que no. Creo que lo que a mí no me termina de cerrar, si bien hubo audacia en reducir el gasto público, es una política... Sí, convengamos que se tocaron sectores netamente, que aparentemente eran intocables en su momento, exactamente. Y una política netamente de corte estructuralista, por un lado, lo cual es bienvenido por la mayoría de los sectores económicos del país, pero por otro lado estamos hablando de políticas keynesianas, nuevamente incrementar el gasto público, si bien esto será a través de la participación de capital privado, de la iniciativa privada, pero el Estado también va a colocar su parte. Entonces, creo que lo de la política del Plan Federal de Obras Públicas es con vista a tratar de paliar esa desocupación, esa recesión que generan las políticas de reducción del gasto público. Pero me parece que se debería tratar de reactivar la economía por el lado de la oferta, es decir, mejorar las condiciones de los productores, mejorar las condiciones estructurales de la economía, lo cual tiene un efecto más inmediato. Yo creo que este plan de obras públicas recién va a empezar a ver su fruto en un mediano o largo plazo. Mientras tanto, ese interín es lo que más nos preocupa sobre la situación de la economía. ¿Cuál es la señal entonces que debe enviar el gobierno, Héctor? Bueno, yo creo que primero hay que sincerar cuál es la verdadera situación. Es decir, hacer anuncios de reducción del gasto público sin decir realmente cuál es el déficit que se va a atacar por un lado y cuál es el tamaño de Estado que queremos, indudablemente que no conduce a nada. Todos quisiéramos que el gobierno pudiera anunciar medidas mucho más simpáticas y apostaríamos al éxito si realmente viéramos que las medidas tienden al éxito. Nuestra preocupación está inclinada precisamente a que se está trabajando con supuestos y con números que no hacen a la realidad. Si nosotros medimos la cuantía real del déficit, midiendo cuál es el grado de evolución que tiene la deuda, estamos hablando de Argentina con un déficit de 11.300 millones. Sí, esto lo decía ayer en un ámbito financiero. Tenemos que ser muy claros en los números y darnos cuenta que una rebaja del gasto público, que todavía tiene que instrumentarse en muchos de sus aspectos. Ahora, para llegar a eso, Héctor, acá hubo números dibujados. Números dibujados o no, hay que sincerar realmente cuál es la situación y buscar un gran consenso previo a ejercer el poder. Yo creo que el gobierno nacional tiene un mandato, ha sido legitimado en las urnas y por lo tanto debe ejercer ese poder. Debe ejercerlo desde el presidente hacia abajo. Pero para tomar medidas para concretas. ejercerlo hace falta un fuerte liderazgo. ¿Lo tiene el presidente de la Rúa? Yo creo que el presidente ¿O es muy heterogéneo la composición política? Ha sido legítimamente elegido por el pueblo y por lo tanto debe ejercer el poder, tiene la obligación de ejercer el poder. No puede ser que una medida se anuncie un día y al día siguiente, desde el vicepresidente para abajo, contando con algunos legisladores, se la está cuestionando o se está dando señales que se va a marchar atrás. Esto no da buenas señales, ni hacia afuera ni hacia adentro. Por otro lado, y quiero remarcar la importancia de un plan de obras públicas, pero no podemos entrar en el contrasentido de anunciar un plan como anunció el ministro de Infraestructura antes de viajar a Chaco y Corrientes la semana pasada y antes que se anunciaran las medidas, un plan de 20.000 millones de dólares, donde el sector privado va a aportar 6.000 millones y el resto lo tiene que procurar el endeudamiento o el sector público. Este tipo de anuncios, este tipo de contrasentidos lesionan gravemente la credibilidad y creo, y lo hemos dicho en este programa,
que el gobierno fue muy acertado en el diagnóstico de qué es lo que recibía, pero tuvo dos equivocaciones. Una en la forma en que lo transmitió, que fue una forma de decir esto es catastrófico, esto es el final de todo, que indudablemente lesionó la confianza. Y por otro lado, las medidas que implementa. Implementa medidas que van a ajustar donde no deben ajustar, pero más allá de esa discusión, yo creo que la transición de aquí a fin de año hay que hacerla con lo que se tiene, pero de aquí a fin de año hay que aprovechar el tiempo para convocar a todos aquellos que, con buenas intenciones, buen pensamiento y capacidad técnica, puedan diseñar una reestructuración total de lo que es el gasto en la Argentina por un lado y de lo que es el sistema tributario. Un pacto de la Moncloa, argentino. Mire, yo el otro día lo pensaba en esos términos. Vamos al corte y seguimos analizando. Sí, bien. Ya volvemos. Bien, la discusión seguía en el corte, ¿no? Y hablábamos de algo que es particular. Acá se tocó mucho el tema de la reforma fiscal, la reforma tributaria, y decíamos que generalmente cuando ocurre esto, no va nadie del interior. Se convoca a todos los asesores o las excelsas figuras porteñas para que aplaudan, pero no hay en el interior personalidades capaces, profesionales con funciones específicas perfectamente determinadas para poder aportar opiniones al gobierno nacional. ¿O acá no se predice lo que sucede en el país? Es una cuestión de federalismo también hacia el interior, ¿no? Que alguna vez se consulte. Por otro lado, ¿no? Habría que proyectar tu programa en Buenos Aires, Ricardo. No, bueno, hablábamos de un pacto de la Moncloa. El día sábado, con Norma Lescano, precisamente tocábamos este tema. Quiero que vean un take de un minuto sobre lo que decíamos con respecto a este consenso político que tiene que existir a partir de aquí en más para que no nos encontremos dentro de poco tiempo con alguna cuestión en particular que tengamos que debatirla de otra manera. A ver, señor director. Mirando un poco el escenario, digo, cualquier posibilidad para que duela lo menos posible a todo el mundo, tiene que surgir de una suerte de pacto en serio, no de pactismo. Me remito a los modelos Pacto Moncloa y demás, que siempre los argentinos dijimos vamos a hacer un pacto de la Moncloa. Hay pactos intersectoriales y de poderes muy bien administrados, de los cuales nosotros tendríamos que tener alguna referencia, porque ahora esta instancia tan crucial que vivimos tiene que tener un pacto bien llevado, tiene que tener el compromiso social, tiene que haber una suerte de compromiso entre el ciudadano y sus poderes, y no solo el poder político oficial, la oposición, también la Iglesia, porque fíjate cómo está actuando muy fuertemente la Iglesia, es un referente muy grande en la Argentina, la Iglesia, y creo que también aquí el sector de los trabajadores con sus instituciones van a tener que participar, porque es un barco que hay que darle un golpe de timón. Si vos no le avisas a todos los que están adentro del barco cómo se tienen que agarrar, dónde se tienen que cubrir, cómo van a tener que hacer y demás. Bueno, esto es lo que decíamos el día sábado. Sé que hay un concepto ya perfectamente definido sobre qué es lo que hay que hacer. Y precisamente de ámbito financiero, habla de que en una reunión del presidente de la Rúa con los gobernadores justicialistas, con los diputados justicialistas que fueron gobernadores, les pidió ya un pacto tipo Moncloa para nuestro país. Esto, ¿cómo lo ves? Bueno, yo lo veo como que realmente la hora demanda este tipo de actitudes, no solamente desde el punto de vista de lo que cada uno puede ceder en un pacto de esta naturaleza, sino de lo que el país ya no puede ceder. Es decir, ya no podemos arriesgar más este país, tenemos que reconstruirlo. Esto a mí me parece que es algo muy importante. Lo que dijo recién, o que escuchamos recién de Norma Lescano, tan importante esto de la participación de la Iglesia, que me da la impresión de que no leyeron siquiera muchos y obispos, no leyeron lo que dijo el Papa. El Papa dijo un acuerdo que tenga en cuenta los correctos intereses de deudores y acreedores.
y hubo obispos en la Argentina que salieron a decir hay que repudiar la deuda. Fernando, hay sectores que de la mano de las declaraciones de Santibáñez, que también creo fueron totalmente inoportunas, como otras tantas declaraciones inoportunas que hubo de funcionarios del gobierno, que dicen que de la mano de Santibáñez están promoviendo la dolarización. Convertibilidad, dolarización, devaluación. Esa es la secuencia. ¿Qué escenario tiene que darse para que esto ocurra? Yo creo que el escenario está planteado, estamos conducidos hacia esa alternativa. Algunos dicen dolarización previo a devaluación, pero no es ningún paliativo, es simplemente cambiar la figura y estamos igualmente, vamos a padecer, vamos a sufrir los costos de la devaluación. Desde hace ya más de un año que se viene hablando de una posible devaluación en virtud de que sigan estos indicadores y esta situación de la economía. El efecto, el shock que habría tenido este paquete de medidas no es el mismo que tuvo a lo mejor en su momento Plan Austral, convertibilidad, justamente por esas declaraciones temerarias, aumento de la jubilación mínima, un posible de impuesto a los plazos fijos. Todo ello fue amedrentando, incluso restándole importancia, la falta del manejo del timing político, el anuncio que se hace, que no se hace, que coincide con las manifestaciones. Hoy fijémonos que cualquiera se levanta como representante de los sectores descontentos. Si uno toma que estas medidas afectan a más de 120.000 empleados públicos nacionales, la Plaza de Mayo se llena con 80.000, entonces cualquiera puede no llenarla, puede dejarla repleta. Se puede constituirse en un y se constituye referente, como referente. Entonces, estamos en un panorama, en una situación donde lo más fácil es buscar un chivo expiatorio. ¿Quiénes tienen la culpa? Los organismos internacionales. 10, 15 segundos para una reflexión final. El que está del otro lado del televisor quiere saber qué le espera. ¿Qué le espera? Yo creo que nos espera una suerte dentro de la globalización, una suerte mucho peor que lo que pueden padecer Brasil, Chile, México, que son países también emergentes. Esos países tienen cierta flexibilidad para manejar sus cuentas. Por algo, Argentina va a ser el país que menos va a crecer, según la OCDE, en ese concierto, 2,4%. Es el país que está creciendo con la tasa de riesgo más alta. Es decir, estamos equivocándonos en la política local. Creo que el panorama no es muy bueno y mi temor es que en los próximos meses esto se acentúe y lleguemos inevitablemente a la dolarización y devaluación. Norberto. Yo creo que es bastante razonable este diagnóstico, pero también hay que ponerle los elementos positivos. Primer cuatrimestre del año las exportaciones argentinas crecieron un 12%, crecieron un 24% en lo relativo al Mercosur, Brasil vuelve a comprar y nos está comprando no materia prima, no commodities agropecuarias, sino manufacturas de origen industrial. De modo tal que obviamente es poco, lo dijo Trevor en el bloque anterior, me parece que es muy poco crecer solamente con exportaciones, pero no todos son indicadores negativos y yo creo que alguna cuota de confianza, pero fundamentalmente si estas medidas que vuelven a encauzar la solvencia fiscal, que tratan de encontrar solvencia fiscal, generan alguna dosis de confianza, esto sería un disparador para que la economía marche mejor. Héctor. Bueno, yo quiero insistir con este enfoque global. Yo creo que más allá de la crisis económica se está atravesando una crisis política, no solo a nivel del gobierno nacional, sino a nivel de todas las jurisdicciones. Se requiere un acuerdo muy profundo. Coincido con Norberto, hay indicadores que son positivos, pero lamentablemente son mínimos porque precisamente no encaramos las reformas estructurales que hay que encarar para llevarla adelante con fuerza, con decisión, y creo que tenemos que entrar en un estadio superior a la mera discusión económica y tecnicista. Tenemos que entrar en un estadio en donde nos pongamos todos de acuerdo en pro de la gente.